Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias también a la universidad, a la Facultad de Derecho Canónico, por haberme invitado a participar en este simposio que me permite ver tantas caras conocidas, sin ir más lejos aquí en primera fila, y muchos más que he tenido ocasión de saludar por ahí, en este pequeño mundillo nuestro que vamos haciéndonos cada vez más amigos y compañeros, y participar en este homenaje a Federico Aznar, al cual, pues como todos los que estamos aquí, agradezco mucho todo su desempeño como canonista, pues lo que nos ha ayudado, en mi caso, por ejemplo, a fundamentar sentencias de nulidad matrimonial, a través de sus libros, sus escritos, y en derecho penal pues también ha hecho contribuciones importantísimas. Aquel pequeño librito sobre los delitos sexuales del clero, que publicó aquellas normas de primeras, ¿no?, de delitos reservados a la congregación, cuando la Santa Sede pretendía que no la supiera nadie, pues estaban por ahí circulando en el libro de Federico y luego por otras muchas partes también, ¿no? Bueno, me hubiera gustado saludar a Monseñor Coco Palmerio, que es como un padre, un amigo personal, un gran amigo de nuestra facultad, doctor honoris causa por nuestra universidad, y que tiene muchísimo que ver con el tema del que yo voy a hablar. Creo que por lo que ha dicho y lo que me han contado, quería yo preguntarle si podía hablar al final de su última vuelta de tuerca al proyecto de reforma, y creo que sí, que hasta que lo agradecerá, con lo cual pues algunas palabras diré de sus últimas ideas sobre la reforma del derecho penal o sancionador de la Iglesia. ¿De qué hablamos aquí a nivel de documentación? Pues de un primer proyecto de reforma del libro sexto que elaboró el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos cuando Monseñor Coco Palmerio era su presidente, que se remitió a consulta a muchas instancias, entre ellas las facultades. En ese contexto llegó a nosotros, como llegó aquí, como llegó a otros sitios. Para todos fue una bonita experiencia de juntarnos en torno a un proyecto serio, denso, del que opinar, en general, en particular y tal. Todos hicimos nuestras aportaciones y de ahí se hizo una segunda versión, que vamos a llamar de 2015. Quería agradecer también a Monseñor Coco Palmerio, que le llegue mi agradecimiento desde aquí, porque a través suyo he conseguido que el actual presidente del Pontificio Consejo, Monseñor Giannone, me haya permitido hablar, tener ese proyecto de 2015, que es el de 2011 pasado por la consulta, y que me ha limitado pues que no lo muestre, que no lo publique, pero bueno, puedo hablar de él, y también pues Monseñor Coco Palmerio, por lo que veo, le parecerá bien que hable de su última propuesta, que por otro lado es original, ¿no? Monseñor Arrieta, cuando se anunció el proyecto de reforma de 2011, ya contextualizaba esta obra, este trabajo, pues diciendo que se aprecia en los años que han pasado que no se recurre mucho al derecho sancionador, que está ahí pero que da como incomodidad, o que no se sabe muy bien qué hacer, que se ve pero no se recurre mucho a él, y que esto pues sería una de las finalidades del proyecto, hacer el derecho sancionador como más motivado, que la autoridad de la Iglesia no se sintiera tan lejana o tan distante de la aplicación de este medio, porque pues a veces es la solución y la manera de encauzar los problemas. Y luego también dejaba caer que el contexto en el que ha surgido el derecho sancionador del Código pues era el contexto de los años 70, 80, que esos contextos o esos jerarquía de valores no tienen por qué ser eternas, y que, bueno, estábamos en otro contexto. ¿En qué contexto estábamos? Pues un contexto al que yo creo que lo coloreaban los ecos de esa consigna, vamos a decirla sin más, tolerancia cero, poco extraña en la Iglesia y en el derecho penal, pero ahí está, tolerancia cero, y las reformas que se habían hecho ya, incluso en la ley sobre delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe, y una cierta línea de lo que podríamos llamar un endurecimiento del derecho sancionador. Yo lo diría así, se pueden utilizar muchos adjetivos, más riguroso, más preciso, como se quiera. Yo diría que el derecho sancionador se hizo más duro, se endureció con respecto al que había en el Código. Y esta línea es un poco la que voy a seguir, ir mostrando cómo ha habido, pues, o hay en el proyecto de reforma un cierto endurecimiento,
Haré alguna comparación con el proyecto revisado de 2015 y en el escrito podré entrar en detalles más exhaustivos que ahora no creo que haya por qué entrar hasta agotarlos todos, aunque en algunos detalles puede que entre para ilustrar algunas ideas que quiero transmitir. Vamos a ir, por ejemplo, bueno, el proyecto de reforma, por supuesto, conserva los puntos esenciales de cualquier derecho penal y algunos muy característicos del derecho penal canónico. El derecho penal funciona porque hay una norma que dice, como le digo yo a los alumnos, reduciendo la su mínima expresión, el que A, B. Donde A es una conducta. El que haga esta conducta, B es una pena. El que haga esta conducta, se le aplicará esta pena. Esto es lo primero que tiene que haber para que haya un derecho penal. Una norma que diga, el que haga apostasía, herejía o cisma queda excomulgado. El que cometa aborto procurado queda excomulgado. El que falsifique un documento tal. Y así sucesivamente. Bueno, se sostiene y se mantiene que esto en el derecho penal de la Iglesia puede hacerse o estar en dos lugares. Uno en la ley, otro en lo que llamamos el precepto penal. El precepto penal no es una ley. Es un acto de la potestad administrativa, vamos a simplificar, a quien dice que sí es legislativa por las 1000 vueltas que se puede dar a esto en la Iglesia. Es un acto que hace la autoridad de la Iglesia que no dirige a toda la comunidad capaz de recibir ley, sino a una persona o dos concretas y le dice, el que A, B. Como hagas esta conducta, te aplicaré esta pena. Donde esta conducta, lógicamente, no ha de ser una que ya está en la ley, porque para eso está la ley, sino una conducta que no está en la ley tipificada o considerada delito que para ti lo será. Ejemplo que pongo este año a los alumnos. Fulano es un sacerdote que está en clase. Como vuelvas a celebrar con chanclas y bermudas, te quitaré el permiso para decir misa en tu parroquia. Por poner un ejemplo. No es un delito celebrar sin los paramentos litúrgicos en la ley, pero un obispo, harto de un sacerdote que se salta a la torera el utilizar los paramentos, le dice, después de advertirle y procurar que lo haga, mira, como vuelvas a celebrar sin los paramentos litúrgicos, te quito, te privaré o te prohibiré celebrar la misa durante X tiempo. Esto sería un precepto penal. Se mantiene en el proyecto que las penas pueden ser late sentenze y ferende sententia. Las penas ferende sentenze son las que conoce el mundo secular. Una pena que existe después de que se te ha procesado por un delito y se te ha dicho esta es tu pena, y que empieza a existir desde que la resolución de ese proceso, lo dice. Las late sentenze son una peculiaridad enorme del derecho canónico. Decía mi compañera Cristina que yo explico teología del derecho, y aquí pues también recurro mucho a esta cuestión. El derecho canónico no se puede permitir ser irreconocible como derecho en la teoría general del derecho, ni en los ordenamientos canónicos de nuestro entorno. No podemos ser el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que habla con un lenguaje muy prescriptivo, pero que no pasa nada si no lo haces. Tiene que ser un derecho, pero tiene sus peculiaridades. Una de ellas es esta. Las penas late sententia es que, según cometes el delito, quedas sujeto a la pena. Pequeño brindis al sol. ¿Quién está ahí para hacértela cumplir? Es la peculiaridad de que el derecho canónico pretende ser un derecho en conciencia, que no rige en nuestro ánimo solo por la fuerza, sino por la conciencia. Y entonces, desde ahí, se tiene el sentido de decir, por ejemplo, el sacerdote que viola el sigilo sacramental, según está diciendo fulanito plagió su tesis, me lo ha dicho en confesión, según dice esto, ¡zas!, estás excomulgado. ¿Quién está ahí para obligarle a cumplir las obligaciones de la excomunión? Su conciencia. Esto es derecho canónico, no tan distinto del derecho secular, pero peculiar. Esto se mantiene. Ferende sententia, las penas que surgen después de un proceso, y las late sententia que surgen así, pero si se hace un proceso y se constata que esta persona ha cometido ese delito, se declara la pena, no se impone, se declara y aumenta la cantidad de efectos que tiene. Se mantiene que las penas en la Iglesia son censuras o medicinales y expiatorias. Y si son dos tipos de penas, hay que machacar y dejar muy clara la diferencia y hay que hacerla funcionar, porque si no, pues desprestigiamos nuestra ley.
Y la diferencia fundamental está que cuando una pena se considera una censura, es que cuando el que la sufre se arrepiente sinceramente y presta reparación del daño y el escándalo, la Iglesia tiene la, atentos, obligación de perdonar esa pena. No se puede seguir sujetando a la pena a quien, estando sujeto a una pena medicinal, ha pedido perdón sinceramente y ha reparado los daños y el escándalo. Y si no hay esto, no se puede perdonar esta pena. Estas son las llamadas censuras o penas medicinales. Las expiatorias son las penas que conoce cualquier ordenamiento jurídico. Te puedes arrepentir o no, pero no por eso hay que perdonar la pena. Pero la pena tiene una duración. Y cuando acabe, aunque siga siendo muy malo, aunque siga siendo malo, malísimo, la pena se acabó. Estas son las penas que llamamos en la Iglesia expiatorias y son las que conocen los ordenamientos seculares. La pena censura o medicinal es otra de las peculiaridades del derecho penal. Otra, las penas pueden ser facultativas u obligatorias. A veces la ley dice, el que A puede ser castigado con B. Hay que leer o no. Y esto es otra peculiaridad nuestra. Se deja a la arbitrariedad o discrecionalidad de la autoridad si impone la pena o no. Y luego las penas pueden ser determinadas o indeterminadas. A veces la ley dice, el que haga A sea castigado a la pena que se considere justa en su momento, según las circunstancias. Bueno, yo he dicho el doble de lo que dice la ley, pero bueno. O puede decir, el que haga A, prohibido ejercer este oficio tanto tiempo, expulsado de su diócesis tanto tiempo, lo puede decir la ley, o puede decir, ya se determinará cuando se procese en que se concreta la pena. Esto supuesto, pues una de las cosas que voy a comentar es cómo los proyectos de reforma son más duros, por un lado, que el Código, en el sentido de que contemplan más delitos. Yo hablé de este mismo tema en Navarra, en Pamplona, cuando estábamos casi todavía en fase de hacer nuestros dictámenes sobre la propuesta de reforma. Y publiqué en Ius Canonicum sobre esta cuestión. Disponer de esta segunda versión de 2015 que les he dicho me permite decirles a ustedes algo nuevo, porque si no, no tendría mucho más que decir de lo que ya publiqué, pero me remitiré, y lo mismo en el escrito que haga, a ese artículo de Ius Canonicum donde hablé del primer proyecto de reforma. Allí pues se dice que el proyecto de reforma contempla por lo menos 4 delitos nuevos que no están en el Código, aunque esto no hay que achacárselo al proyecto de reforma, porque simplemente no hace más que recoger 4 delitos que se han tipificado en la Iglesia después del Código. Luego ya existen, no los crea el proyecto de reforma o no los pretende crear. Bueno, aquí está la ordenación de la mujer, cuando una mujer, el que ordena, el que hace el rito de la ordenación sacerdotal sobre una mujer y la mujer que se presta a recibirlo, el delito de captar y divulgar lo que un confesor y un penitente se dicen durante la confesión, otro delito que hace referencia a la consagración de las especies con fin sacrílego, y luego repulir el desgraciadamente famoso delito del clérigo que comete un abuso sexual con un menor de edad. Ya se había recogido antes de la reforma que el menor de edad, aunque el Código diga 16 años, es 18 años, lo que es aumentar el tipo penal, es decir, hay más casos, no hay que ser menor de 16 sino de 18, equiparar al menor de edad a quien carece de uso de razón habitualmente y añadir el delito de la tenencia y divulgación de imágenes pornográficas donde aparezcan menores de 14 años. Bueno, por aquí ya el proyecto es más tipificador, o sea, comprende más delitos. Aparte de esto, sí que de iniciativa propia, el proyecto incluiría que me salieran en el artículo de Ius Canonicum 12 delitos, y creo que alguno me salté, lo añadiré ahora, y además a veces cuando en un renglón se añade este delito, si lo miras bien pueden ser 2. El que haga tal o cual se pone a la vez, pero son como 2 cosas, ¿no? Bueno, comparando con 2015, yo aquí lo que veo es que el proyecto segunda vuelta, pasado por el dictamen de las facultades y tal, un poquito, o no muy poquito, sino bastante, se nota, se ha atemperado. Es decir, que el 2015, la vuelta que se dio por la consulta a los tribunales y a las facultades y tal, ha llevado como resultado a que el plus de tipificación, de creación de delitos que había en el proyecto 2011, se ha mitigado.
Hay un caso más duro que yo vea, ¿no? Por ejemplo, a un delito que ya estaba en 2011 de penalizar los actos de administración que se realizan sin licencia o la negligencia grave en la administración de los bienes, se añade la sustracción de bienes. Primera vez que veo aparecer con un poco de claridad el robo como un delito en derecho penal, para que vean ustedes si no era benigno y no tenía cierta razón Monseñor Arrieta diciendo que el Código del 83 era un poquito benigno, pero bueno. El resto me suena más bien a que ha sido como rebajar este impulso a crear más delitos del proyecto 2011. Por ejemplo, en el proyecto de 2011 está como delito remitir una excomunión late sentencia sin tener facultad para hacerlo, en el contexto del perdón de las penas en el sacramento de la confesión 1357. Esto se quita en 2015 y no me parece mal porque la idea de 2011 era muy liosa de conjugar con las posibilidades de remitir algunas censuras en la confesión. Se quita el delito de 2011 de aceptar regalos en el ejercicio de un cargo, de un oficio o potestad que puedan incidir en la manera de ejercerlo. Se quita se matiza el delito de administrar un sacramento a quien lo tiene prohibido recibir, diciendo que se penaliza al que hace esto deliberadamente, con lo cual aquí también se mitiga un poco, ¿no? Quizá no hace falta decir deliberadamente, por teorías generales del derecho penal, que si no se hace deliberadamente cambian completamente el panorama. Y aquí, si acaso, comentar si no estaría bien decir que está prohibido dar un sacramento a quien lo tiene prohibido recibir a causa de una pena. Como veremos, las penas a veces prohíben recibir los sacramentos. No sé lo que quedará después del Amoris Laetitia en la práctica de administrar la comunión, por ejemplo, a los divorciados vueltos a casar. Pero durante mucho tiempo era una idea común que no podían comulgar, pero no han cometido ningún delito. Entonces, quizá hubiera sido mejor matizar esto, pero bueno, ahí queda. Había un pseudotipo penal, que no lo era en realidad en 2011, y es que al que se porte mal, mándesele un precepto penal. Mejor quitar esto, porque no es en realidad ningún delito y ya está dentro de las posibilidades del precepto penal. Interesante es que en 2011 se tipificaba también para los laicos que tengan cargos, dignidades u oficios de prestancia, un delito que hasta ahora solo era de los clérigos, que era el concubinato o la convivencia permanente con otra persona que no fuera en concubinato. Esto era solo un delito para los clérigos y lo sigue siendo, no para los laicos. Y se amplió también para los laicos el abuso de menores, el delito sexual con violencia, intimidación o publicidad. 2015 hace que el delito de concubinato o permanencia en otro pecado grave contra el sexto mandamiento se siga quedando solo para el clero y no para los laicos. Bueno, quizá los tiempos no están para convertir un delito penal en un delito penal esta cuestión, ¿no? Bueno, el ejercicio gravemente negligente de un oficio también se quita como delito, estaba en 2011, y se quita, aunque hay que tener en cuenta este documento del que yo escribí en Estudios Eclesiásticos la última vez que publiqué, creo hace un par de años, este documento como una madre amorosa. Curioso título para un documento que pone a los obispos un poco en la cuerda floja, ¿no? Porque prevé la posibilidad de unos procesos serios y duros a los obispos que ejercen negligentemente su cargo. Bueno, yo en este sentido hablé mucho de las dificultades de conciliar este documento con un delito que ya está en el código, que permanece y que este era como redundar, que es el ejercicio negligente con daño de una potestad o un oficio. Bueno, supuesto este delito, como una madre amorosa, yo creo que complica un poco las cosas y se pueden ustedes leer aquel artículo que publiqué en Estudios Eclesiásticos si quieren liarse más. Bueno. Balance, pues los dos proyectos aumentan la cantidad de delitos que hay en la Iglesia con respecto al Código. Bueno, hagan ustedes su juicio de valor, no sé yo si... Y no poco, ¿eh? O sea, no poco. 15 delitos nuevos o por ahí, desde el Código para acá.
y ninguno se ha despenalizado. Ninguna conducta que estuviera penalizada en 83 hemos visto que no es un delito o no es una conducta para mantenerla como delito. Bueno, pues yo creo que aquí hay un cierto endurecimiento que está muy claro. El canon 1399, hablando de tipos penales, es un canon muy discutido. En el contexto que yo les decía de no alejarnos demasiado de los ordenamientos jurídicos que nos rodean. Es un canon que atenta o viola o resquebraja o debilita lo que llamamos el principio de legalidad penal. Y es que una cosa es delito, por tanto, una conducta puede ser castigada con una pena única y exclusivamente si en el momento de yo cometerla estaba en la ley como un delito. Ante esto, el precepto penal del que les he hablado es ya una puesta en cuestión del derecho penal, del principio de legalidad. Y este canon dice, aparte de los delitos que acaba de decir el Código, cualquier infracción grave de una ley divina o eclesiástica, cuando urja reparar el escándalo, puede ser castigada con una pena. O sea, cualquier cosa que en el momento en que tú lo hagas, la autoridad juzgue que es una infracción muy grave, que ha generado un escándalo y por tanto te pueden imponer una pena. Bueno, esto ha sido discutidísimo como un atentado gravísimo al principio de legalidad penal. La Iglesia ahí lo sostiene. Yo creo que me manejo a medias entre una cosa y otra, y por lo menos el proyecto trata de hacer un poco menos, de dejar menos campo a la discrecionalidad que pudiera ser arbitrariedad de la autoridad, diciendo que se puede castigar una conducta que no está en la ley tipificada si se ve claramente que la doctrina de la Iglesia la condena. Bueno, algún criterio más se da, pero quizá la discusión siga estando abierta, así no es un canon que resquebraja demasiado el principio de legalidad. Vamos a ver un cierto también endurecimiento en las penas. En las penas vemos que las censuras, esas penas que tienen que ser perdonadas si hay arrepentimiento sincero, que la Iglesia debe perdonar si hay arrepentimiento sincero, en el Código actual son 3 y nada más que 3, y estas 3 no pueden no ser censuras. Se llaman excomunión, entredicho y suspensión. Si a alguien le han puesto una excomunión, un entredicho, una suspensión, y somos serios con el hecho de que tenemos un derecho y lo aplicamos, quien le haya puesto esta pena tiene que saber que como haya un sincero arrepentimiento, no tiene derecho a seguirle sujetando esa pena. Que se lo piense si puede poner esta pena u otra, pero que si dice, como es muy propio de la autoridad de la Iglesia, suspendo, le suspendo, le suspendo, le suspendo, que sepa que le ha puesto una pena que como haya arrepentimiento sincero y reparación, tiene obligación de quitarla. Y yo creo que muchas veces la autoridad de la Iglesia suspende, 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 pero no pretende esto. Lo que pasa es que no sabe bien qué es lo que hay detrás. Pues teníamos que aprenderlo todos un poco mejor, porque si no, dejamos abierto el campo a un recurso que tiene todas las trazas de ganar. Bueno, entre otras cosas. La pena de excomunión en el proyecto queda mejor. Queda más clara, queda menos reiterativa, queda mejor puesta y mejor definida. Y esto es lo único que puedo decir como novedad en este caso. El entredicho, pues, es como la excomunión, pero solo afecta a los actos de la potestad del munus de santificandi. La excomunión prohíbe recibir los sacramentos, prohíbe administrarlos y muchas cosas más, pero fundamentalmente estas dos. Y luego también tiene efectos sobre la potestad de régimen. Si tienes oficios no los puedes ejercer, incluso más cosas. El entredicho siempre se llamó la excomunión menor, es como la excomunión pero solo en la parte que afecta al munus santificandi, es decir, a los sacramentos, básicamente a la participación en la liturgia, etc. Y la pena de suspensión, que es muy complicada, pues también se mantiene, se hacen algunos retoques que ya, por no entrar en matices, irá solo cosas que me permiten hacer una valoración como la que estoy haciendo ahora, de que se está endureciendo el derecho penal, ¿no? Bueno, algunas cositas pequeñas que ya podré destacar en el escrito, pero se mantiene la gran característica de esta pena, y es que la ley no dice del todo claramente en qué consiste, como sí lo dice de la excomunión y del entredicho, sino que dice la suspensión es una pena que puede consistir en prohibir todo o parte de lo que se pueda hacer en el ámbito del munus santificandi. Todo
o parte de lo que se puede hacer en el munus regendi, todo o parte de lo que se puede hacer en el desempeño de un oficio. Luego, la suspensión ha de ser luego concretada para fulano, mengano, en la sentencia o el decreto. Bueno, perdón, esto los que saben derecho penal lo saben de sobra, pero es otra de las cosas que se mantiene. En derecho penal, una pena se pone después de un proceso que puede ser judicial o administrativo. Si es judicial, como todos sabemos, termina con una sentencia. Si la impugnas, como ayer expliqué esto, casi que iba a decirles, ¿cómo se llama? Ya lo digo yo. Apelas la sentencia, recurres el decreto con el que termina un proceso administrativo. Bueno, entonces se mantiene que estos son los caminos para que una pena sea impuesta o, si fue late sentencia, para que sea declarada y aumente sus efectos. Bueno, entonces la suspensión hay que concretar, también se puede concretar en la ley o en el precepto, pero hay que concretar, bueno. ¿Cuál es la tendencia de la reforma? Pues a mí me parece claramente una tendencia hacia la expiatorización de las penas. Hay una motivación más fuerte, más clara, y hay un dejar como más abierto, más propicio el campo a la aplicación de penas expiatorias, que son esas que no son genuinas del derecho canónico, que no son esas que no tienen por qué perdonarse si hay arrepentimiento sincero, sino que si te han puesto esta pena por 4 años, pues si a los 2 estás arrepentido, no importa, sigues con hasta los 4 años. Si a los 4 años no solo no estás arrepentido, sino que estás todavía peor, no obstante, la pena se ha expiado. Bueno, esta sensibilidad hacia el arrepentimiento está en el mundo. Ustedes lo saben como yo. ¿Cómo es posible que salga este terrorista si nunca pidió perdón a las víctimas? ¿Cómo es posible que este violador tal cual, tal, no sé qué, si nunca se arrepintió? Esto incide en el derecho secular también, que una persona se haya arrepentido o no de sus delitos, aunque no tiene ese efecto que tienen en las penas que llamamos medicinales, y es que se debe quitar la pena. Pero la sensibilidad hacia el arrepentimiento existe, y en derecho penal se concreta de esta manera. Las reformas creo que nos llevan a un derecho penal que punta más sobre las penas expiatorias. Primero, ¿por qué? Porque las penas expiatorias están tratadas, o dichas cuáles son, en el Código actual, de una manera como poco motivante, un poco así como de pasada. Pueden ser estas y más, y las cita y tal. Pero ahora se nos presenta un desglose que hace superar un poco la imagen que a veces tiene uno en el derecho penal de decir, bueno, ¿y aquí qué penas tenemos? Si no tenemos cárcel, si es que casi que no podemos hacer nada, ¿no? Hay un elenco largo de penas expiatorias que se agrupan en prohibiciones, privaciones, mandatos, expulsiones e inhabilitaciones. La inhabilitación es una de las novedades más originales para mi modo de ver. Una inhabilitación es que la pena consiste en que de aquí a X tiempo cualquier nombramiento que te hagan es nulo. No puedes ejercer ningún oficio, que no vale que te nombren nada, ¿vale? Esta sería la pena. Quedas inhabilitado para cualquier oficio. Esto hoy por hoy está solamente como un efecto de la excomunión, pero no está, digamos, liberado para el mundo de las penas expiatorias. Y después se ponen cosas como, bueno, prohibido ser testigo de un matrimonio, prohibido ser padrino de bautismo o de confirmación, prohibido ejercer un oficio, prohibido ejercer un oficio al modo de la suspensión, todo o parte de él. Por ejemplo, uno enseña y dice, bueno, pues prohibido enseñar esta materia, prohibido enseñar a los menores de 14 años. Bueno, se presenta sobre el papel una variedad de penas expiatorias que yo creo que se anima más a que se apliquen estas penas que las censuras, porque sigue habiendo un campo amplio a decidir al final qué penas escoge según parezca cuál es la más justa. Mientras el Código actual pues deja abierto la censura o la expiatoria, la reforma parece como que fomenta más la expiatoria. Y además hay un canon donde se enuncia el principio así de claro, en el proyecto. En las penas indeterminadas, mientras sea posible y se encuentre que es justo, apúntese más hacia las penas expiatorias. Bueno, no sé si el tiempo me permite extenderme mucho, probablemente no, entonces voy a saltar otra cosa que podrán ver escrito, y es que si vamos
a repasar y a comparar las penas concretas que se han puesto para los delitos, las penas concretas, el delito tal, castíguese con esto, allí vamos a encontrar, lo podrán ver confirmado en el escrito, lo tengo aquí, pero casi que prefiero pues ahorrar tiempo en esto, pero van a encontrar que hay, curiosamente, en el 2015 un endurecimiento de las penas con respecto al proyecto de 2011 y una mayor clarificación en esta línea hacia las penas expiatorias. También hay un endurecimiento en el sentido de que cuando el Código dice puede castigarse, se tiende a decir debe castigarse. O cuando el Código dice castíguese con la pena que se considere justa, el proyecto, tanto el uno como el otro, dicen castíguese con esta pena. Con lo cual se está ganando como en una concreción, determinación, facilidad. Yo creo que se está con ello respondiendo al objetivo de fomentar que el derecho penal sea un instrumento al que se recurra más de lo que se ha recurrido hasta ahora, cosa que nos ha metido en algunos problemas, como casos que se enquistan, que llega un obispo a una diócesis y se encuentra con sacerdotes que se casaron y que no sé qué hacer con ellos, pues cómo voy a hacer ahora un proceso penal si esto pasó hace no sé cuántos años, pero están diciendo misa por ahí, por no sé qué barrio, a pesar de estar casados, están en el movimiento este pro celibato opcional, y ahora ¿quién se mete en un proceso penal? Que me lo resuelva Roma, que me lo resuelva Roma, que me lo resuelva Roma. Entonces salieron aquellas facultades de 2009 que permiten a los obispos, pues con intervención de Roma, poner un poco en regla estas situaciones. Pero quizás es mejor no tener que estar entrando en crisis regularmente y pidiendo ayuda, sino aplicar el derecho y funcionar con más normalidad. Bueno, como les digo, en el escrito podrán ver demostrado, como se demuestra con algunos ejemplos, que decían los viejos padres jesuitas, donde se demuestra con algunos ejemplos, esta línea que digo de un endurecimiento de las penas y una, si me permiten el palabra personal, expiatorización del conjunto, ¿no? Esto lo quiero poner en relación con el segundo o con otro punto que tendrá en el esquema que yo he repartido, que es los fines de la pena. Esto quizás es una reflexión más de fondo y más interesante. El Código vigente habla de los fines de la pena en el canon 1341 diciendo que son la reparación del escándalo, el restablecimiento de la justicia y la enmienda del reo. Solo habla otra vez en otro canon de algo de esto, y es para hablar de la enmienda del reo. Las penas se utilizan para que el reo se enmiende, como creo que queda muy claro que se pretende con las penas censuras o medicinales, que se quitan cuando el reo se ha enmendado. En los proyectos, los fines de la pena aparecen mencionados 4 veces. Y en todas ellas es invariable que lo que pasa por delante es la justicia. ¿Qué se busca con la pena? La justicia, y después pueden alterar el orden, la reparación del daño y el escándalo y la enmienda del reo. Pero por delante de todo va la justicia. La justicia es el valor supremo del derecho. Parece que es como decirlo todo y no decir nada. Pero cuando se enuncia la justicia, a la vez que otros dos valores, y se ponen así en el mismo nivel, y la única diferencia es cuál pones delante y cuál pones detrás, pues es que alguna diferencia tiene que haber, o algún matiz tiene que haber, cuanto menos, en este contexto. Y a mí me parece que esto tiene que ver un poco con lo que les decía antes, con este estar en un nuevo paradigma penal a nivel mundial, estar en otro momento distinto de los años 70 y aquella doctrina penalista italiana que puntaba es italiano, que favorecía un poco la idea de que el culpable es toda la sociedad, el delincuente es una víctima también, hay que rehabilitarlo, hay que restaurarlo, hay que redimirlo, etcétera. Pero ahora ustedes oirán, como yo, pues frases como el que la hace la paga, nosotros queremos el cumplimiento íntegro de las penas, y esto son valores en alza en el mundo. Los delitos de terrorismo, los delitos de genocidio, los grandes delitos de violación, los delitos sexuales, yo no lo discuto, pero lo constato primero. O sea, hay como una cierta resurrección de un valor expiatorio del derecho penal, que la pague, que la pague, que la pague. Y la reparación y restablecimiento la rehabilitación del delincuente
está un poco más subordinada o no tiene tanta prestancia como tenía antes. Bueno, en la medida en que se está expiatorizando o fomentando más el uso de las penas expiatorias, estamos respondiendo a este fin. Las penas censuras, que son una peculiaridad del derecho canónico, pues quedan un poco menos fomentadas que quedaban en el código anterior, y estamos un poco más en esta línea que nos coloca más con el orden de los tiempos, lo cual puede estar bien, pero yo, como cristiano, como penalista que conocía el otro sistema, creo que estas cosas no se deben hacer sin una reflexión seria de lo que era aquello que dejamos. Las penas medicinales son el vehículo que muestra al mundo, en el contexto del derecho comparado, un derecho sensible al arrepentimiento. Tan sensible como concreto lo hacían las normas sobre estas penas. Y el valor del arrepentimiento es un valor cristiano, evangélico y del Señor. Encontrar un hueco en el derecho canónico donde se concreta tan claramente un valor evangélico como este no es fácil. Y prescindir de él, pues no voy a hacer un juicio de valor, pero quiero por lo menos decir esto. Estamos alejándonos no sé cuánta distancia de algo que era un auténtico valor evangélico. Ahora bien, es verdad, una pena expiatoria, por poner un ejemplo, una pena censura o medicinal, es que un párroco hace una burrada y si le han suspendido, y somos serios con que la pena de suspensión es una censura, por ejemplo, a ejercer su oficio, quiere decir que si muestra un sincero arrepentimiento de lo que ha hecho, vuelve a ejercer de párroco. Esta es una cosa que habría que aclarar más de lo que está. Si hay una pena que es la prohibición de ejercer un oficio y hay una pena que es la privación de oficio, es que alguna diferencia tiene que haber. Entonces hay que subrayar, aunque no se ve claro, que cuando te privan de ejercer un oficio, el titular del oficio eres tú. Y si te lo quieren quitar, tendrán que hacerlo por otra vía, pero tu pena no es la privación de oficio. Y esto es lo que completa el cuadro del valor de una pena medicinal. El párroco no puede ejercer porque tiene una pena de prohibición de ejercer, pero es una suspensión. Se ha arrepentido de lo que ha hecho y ahora vuelve a ejercer el oficio que nunca se le quitó. Nunca se le quitó. Esto pasa en el mundo, la suspensión de empleo y oficio, ¿no? De empleo y sueldo. Pasó al juez tal, ¿no? Hasta que perdió el cargo de juez, pero durante un tiempo era que no puedes ejercer de juez, pero eres el juez. Ahora, ¿hay en algún recóndito rincón de esta Iglesia de Cristo en el año 2018 alguna comunidad capaz de sujetar y de soportar esto? No lo sé. Que nuestro párroco estuvo suspendido porque hizo no sé qué delito, porque le pusieron una pena de suspensión, que se ha arrepentido y ahora vuelve a ser el párroco, ¿eso hay comunidad cristiana que lo sostenga? Lo dudo. Si esto es así, ya puede decir la ley lo que quiera, que si luego la realidad no la honramos con nuestra conducta, pues queda por lo menos como un testimonio que a mí, ya que lo decía la profesora Guzmán, me permite participar en un proyecto de investigación interdisciplinar, en comillas, sobre la reconciliación, y aportar justamente esto como aportación desde el derecho canónico. ¿Qué puedo aportar yo a un concepto, a una praxis de la reconciliación desde el derecho canónico? Pues esta manera de estar contempladas algunas penas en la ley canónica. Aunque solo sea en la ley canónica, porque a lo mejor no hay comunidad cristiana capaz de vivir esto de verdad. Nuestro párroco hizo una cosa fea, le suspendieron para que se arrepintiera, se ha arrepentido y ahora vuelve a ser el párroco. No sé yo si algún obispo será capaz de decir, vale, esto es posible, o dirá, mira, no como una pena, pero te quito de párroco porque no conviene que siga siéndolo. Bueno, esta es una de las reflexiones más de fondo que a mí me sugieren los proyectos. Otra es que el precepto penal, lejos de mitigarse, pues se favorece también más, porque se estimula y se pide que se haga. ¿Cuánto me queda, Cristina? Bueno, por ejemplo, es algo que se está haciendo mucho con las medidas cautelares en los procesos penales. Medida cautelar, hay personas en prisión preventiva, en las noticias todos los días, ¿no? Es una medida cautelar muy fuerte.
En la Iglesia se dice, esto no es una pena, porque estamos todavía procesando el caso, haciendo proceso, pero como medida cautelar, no vayas al trabajo, no celebres en público, no hagas tal y cual. Bueno, pues se está favoreciendo que el detallar estas penas sea a modo precepto penal. No hagas estas cosas y como las hagas, pena. Lo cual, en cierto modo, es multiplicar y meternos en un delito detrás de otro, ¿no? Y tener que procesar y sustentar el delito por el que se le han puesto las medidas cautelares y quizá el delito de infringir las medidas cautelares si es que las infringe. Bueno, lo hablaré más en el escrito, pero lejos de mitigarse el precepto penal, que es también una quiebra del principio de legalidad, pues se favorece en cierto modo. El proceso, con esto, bueno, el proceso. A ver, ya lo diré más por escrito porque quiero llegar a las cosas de Monseñor Coco Palmerio. A mí me parece que haría falta, de una vez, algo que no está explícitamente dicho en el código, que se puede pensar que se desprende, pero que no está dicho. Y es que una pena no se declara ni se impone si no hay un proceso. Porque uno ve por ahí ciertas predisposiciones a mandar un escrito en el que se dice, está usted suspendido, aparte de la confusión que hay con la suspensión y la pena expiatoria del mismo contenido, y dice uno, ¿y dónde está el proceso? Bueno, sobre todo si se mandó un precepto penal. Esto no es un delito legal de la ley, pero yo le digo que usted no vuelva a celebrar sin vestirse, esto es un ejemplo. Siguiente paso, me han dicho que ha vuelto usted a celebrar en chanclas y en bermudas, así que considérese usted prohibido celebrar misa durante un año. Bueno, aquí tiene que haber un proceso, también por infringir un precepto penal. Y si no, legislemos y tengamos las narices, en el contexto del derecho penal general, de decir, cuando se den estas circunstancias como una evidente claridad del delito o bla, 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 pues las penas se declaran o se imponen sin proceso. Pero eso hay que decirlo en la ley. Si no, pues puede que nos alejemos demasiado de los sistemas jurídicos en el que nos movemos y no nos podemos permitir el lujo de ser muy distintos. Debemos ser originales y sui generis, por valores evangélicos y no por cualquier cosa. Pero no podemos ser totalmente distintos o tener salidas de pata de banco, ¿no?, en algunas cosas. Bueno, en líneas generales se constata un refavorecimiento del proceso administrativo frente al... se habilita más el proceso administrativo, que es menos garantista que el proceso judicial. Es una cosa que ha crecido mucho en los delitos reservados a la congregación y los proyectos lo llevarían a la normativa universal, no a esta que puede ser más transitoria y bueno, y aquí quería decir que yo celebro mucho, esto sí lo quiero decir, celebro mucho que los proyectos por fin se dignen llevar a la ley la regla de la prescripción de los delitos, porque mi doctorando ha sufrido mis desvelos por esto. Es que no se sabe cuándo prescribe, no se sabe bien cuándo prescribe un delito. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ya no se pueda castigar el delito o qué tiene que ocurrir para que se deje de contar el plazo? Bueno, pues ahora se va a decir, es fenomenal y estupendo, aunque también es verdad que en los delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe existe la norma de que si quiere la congregación prescinde que el delito haya prescrito, pero en esto no voy a entrar ahora porque ya hay otros espacios para hacerlo. Yo sigo echando de menos, bueno, el proyecto de 2015 enuncia que si se recurre al proceso administrativo quede a salvo el derecho de defensa, quede a salvo la presunción de inocencia y se recuerde que hay que adquirir certeza moral de las cosas, como se dice en los procesos judiciales. Si se recuerda esto en la ley, que es una cosa que no hay por qué recordarla, porque está en el principio general del derecho, si se recuerda ahora en una ley y antes no, será por algo. Será porque se ve conveniente, será porque por aquí no hemos estado funcionando bien. Entonces me parece muy bien que se diga presunción de inocencia y hay que tener certeza moral de las cosas, no cualquier certeza. Yo sigo echando... Bueno, también se ha mejorado que en los procesos administrativos se daban 10 días para presentar una defensa. 10 días. Ahora se dan 30 en el segundo proyecto y yo aún así creo que, en fin, puede ser poco.
Creo que hablaré en la Asociación de Canonistas sobre esto y podré expresar lo que yo creo que es la necesidad de regular mejor la aportación de pruebas y la práctica de pruebas y que haya un abogado defensor más garantizado en los procesos administrativos. Me voy a tomar un poquito para acabar. Acabo. ¿Cuál es la última vuelta de tuerca de Monseñor Coco Palmerio? Pues a mí me parece original. Y hace referencia a las penas. Su idea es, mantendremos una pena, como dice él, una pena paqueto. Una pena que es como un paquete donde va todo entero, que es la excomunión. Se mantendrá que la excomunión es una pena que consiste en tal y cual. Y se podrá decir, fulanito, estás excomulgado, o tal delito queda castigado con la excomunión. Fuera de esto, desaparece en el entredicho y desaparece la suspensión. Y lo que hay es decir, las penas en la Iglesia son este tipo de prohibiciones, no puedes vivir en este sitio, no puedes estar, ¿no? Este tipo de privaciones, este tipo de inhabilitaciones, este tipo de dimisiones o expulsiones, básicamente del Estado clerical, y luego se decidirá si se aplican modo censura medicinal o modo expiatoria. Por tanto, la ley se podrá permitir decir, el que A, B, modo censura, o el que A, B, la misma B, modo expiatoria, es decir, sabiendo si se debe perdonar en caso de que haya arrepentimiento o no. Y si la ley no lo especifica, pues lo tendrá que especificar el decreto o la sentencia que impongan estas penas. Esta es la última vuelta de tuerca, que a mí me parece original, me parece realmente un cambio importante. Habrá que valorar un poco mejor, ojalá nos juntemos para ver. La gran pega que le veo es que hay que salir del libro sexto, porque en bastantes sitios se dice el excomulgado, el que está sujeto a entredicho, pero sinceramente, no sé si estas jornadas nos lo dejan más claro. Nosotros hicimos hace ya años un congreso, en comillas, sobre revisión del código. Yo no sé si estas jornadas y las docenas ya de retoques al código que se van registrando, no sé si nos están diciendo que igual habría que cambiar y que no es tanto problema, porque claro, si se hace esto hay que salir y retocar 7 u 8 cánones más. Bueno, vale. Bueno, pues ya está. Esto es lo que yo les podía decir. Espero que en el escrito vean sustentadas más estas ideas que les he expuesto.